Buenos días, Manuel. Bienvenido a nuestra primera feria de ciencias. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y te dejo con los alumnos de segundo de la ESO para que aprendan de todo lo que les expliques tú. Vale, muy bien. Muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, intentaré hacerlo lo más interactivo posible, ¿vale? Os iré haciendo preguntas continuamente para que Vale, pues, me contestéis y así podemos hacerlo un poco más llevadero, ¿vale? vale. Entonces, Dejo el micro abierto entonces. sí, déjalo abierto, sí. Vale, perfecto. Vale, yo lo he titulado la catálisis y el reto energético, ¿vale? No sé si alguno de vosotros sabe qué es el reto energético. ¿Alguno me podría contestar? ¿Tenéis alguna idea de por dónde van los tiros? No. Sí, ¿Sí? Pues supongo que será un tema de contaminación. Uno, dicen que sí tiene que ver con la contaminación. sí, un poquito así. El reto energético es cómo producir energía, la energía que necesitamos para funcionar como sociedad, sin poner en peligro el planeta, ¿vale? Y la catálisis, no sé si sabéis lo que es un poco más complicado, os lo iré explicando a lo largo de la charla, ¿vale? Entonces intentaremos explicaros cómo utilizamos la catálisis para afrontar el reto energético. Entonces, voy a empezar por lo más difícil, que es esta pregunta: ¿qué es la energía? No sé si alguno de vosotros sabéis alguna definición o tenéis alguna intuición de qué es la energía. ¿Alguien se anima? No No, se vale, quieren mira. enojar. Vale, pues mira, os voy a dar un par de definiciones, ¿vale? Una de ellas es la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en forma de movimiento, luz o calor, ¿vale? Hay otra un poco parecida que es la capacidad de un cuerpo para provocar una transformación de la materia, física, química o biológica. Y la última, que a mí me gusta bastante, es: la energía es una magnitud determinada por las propiedades de la materia que nos permite cuantificar la interacción entre ellas, es decir, medir un proceso o un cambio. Es decir, no es algo que podamos ver, no es algo tangible, simplemente es una herramienta para cuantificar un cambio en la materia, ¿vale? Pues yo creo que eso es importante que quede claro. Pero en términos un poco más coloquiales, ¿me podríais decir para qué sirve? ¿Qué hacemos con la energía? ¿Para qué la utilizáis en el día a día? Para provocar movimientos. Para cargar el móvil. Muy bien, para cargar el móvil, por ejemplo. Vale, pues mira aquí. Muy bien, mira aquí tenéis unos resúmenes de para qué se utiliza habitualmente. Pues, por ejemplo, para climatización, para calentar nuestras casas en invierno o para enfriarlas en verano, ¿no? Para transporte, es decir, para que se muevan los barcos, aviones, coches, motos, etcétera. Como decíais por ahí muy bien, para cargar el móvil, para jugar a la Play, para ver la televisión, para que funcionen los frigoríficos, la lavadora, etcétera. Vale, pero ¿cómo se obtiene esta energía? ¿Cuáles son las fuentes de energía que conocéis? ¿De dónde podemos obtener esa energía? Del agua. Vale, muy bien. Son energías renovables, ¿no? Muy bien. Pero bueno, hay varios tipos de energía, ¿vale? Aquí os muestro 3 tipos básicos. Están los combustibles fósiles, que son la gasolina, el gas natural, el carbón. Después tenemos las fuentes renovables, que es la energía eólica, por ejemplo, que, bueno, como veis, tenemos estos molinos de viento, ¿no? Que transforman la energía cinética del aire a través de una turbina en energía eléctrica. Láser. Tenemos también la energía hidroeléctrica, que lo que hace es transformar la energía potencial. El agua está en un lugar alto, ¿no? Cae, se transforma en energía cinética, hace que se mueva una turbina y eso produce energía eléctrica. Y después también está la energía fotovoltaica, es un poco distinta. Es una transformación fotoquímica. Lo que hacemos es que la luz del sol
se transforma en energía eléctrica, ¿vale? Y finalmente tenemos la energía nuclear, que es un poco distinta. Lo que hacemos es utilizar elementos radioactivos y los transformamos en energía. Ya que estamos aquí, si os fijáis en este dibujo, de estas torres sale una especie de humo, ¿no? ¿Sabéis qué es ese humo que sale de las torres de estas centrales nucleares? Carbono. No, yo os he explicado que era el humo ese abajo. Pues Vapor. eso es, muy bien. Efectivamente. Es vapor de agua, ¿vale? Normalmente los telediarios, cuando nos muestran esas torres, pensamos que es contaminación, pero la energía nuclear no produce contaminación atmosférica, produce otro tipo de contaminación, ¿vale? Vamos a ver ahora con los inconvenientes de cada tipo de energía. Por ejemplo, las energías provenientes de fuentes fósiles producen dióxido de carbono, lo cual tiene un efecto negativo en el cambio climático. También producen polución del aire en las ciudades porque tienen impurezas que dan lugar mediante combustión a óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y materia particulada, que son muy perjudiciales para nuestro cuerpo, para el sistema circulatorio y para el resultado. Y además es un recurso finito, es decir, se acaba, llegará un día en que se acabe. Si nos vamos ahora a la energía nuclear, esta tiene otros problemas. No produce contaminación atmosférica, pero produce residuos muy peligrosos, ¿vale? Residuos radioactivos que hay que acumular en un sitio donde no perjudique a la fauna, a la flora o a los seres humanos. Y después los accidentes pues, pueden ser muy graves, ¿vale? Y después las energías renovables, que en principio parecen ideales, también tienen problemas. Pues uno de ellos es la diversidad geográfica de los recursos. Si en un sitio no hay suficiente sol, o no hay suficiente aire, o no hay ríos, no podemos producir energía renovable. Además, hay algunos tipos que causan problemas en ecosistemas. Por ejemplo, hay centrales eólicas que producen problemas en la migración de los pájaros, ¿no? Pero quizás el problema más importante es que su obtención es irregular. Tiene picos de mucha producción, cuando hay mucho sol, mucho viento, etcétera, que a veces no se puede utilizar y se acaba perdiendo. Y tiene otros puntos en los que no hay producción y no podemos generar energía eléctrica, lo cual es un problema que hay que solucionar. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema? Pues por eso ha surgido lo que se denomina la economía del hidrógeno. Ahora os voy a hablar de la economía del hidrógeno, los problemas y las ventajas. Entonces, la economía del hidrógeno se basa en la pila de hidrógeno. ¿Qué es esto que veis aquí? Es este dibujo que tiene una entrada de hidrógeno, es una pila de combustible, tiene una entrada de hidrógeno y otra de oxígeno. Entonces, el hidrógeno se oxida mientras que el oxígeno se reduce. Es decir, el hidrógeno da electrones que pasan por aquí, por este circuito, y llegan hasta el oxígeno. Y esto produce una energía, una corriente eléctrica, produce energía eléctrica. Como veis, aquí hay una lucecita que se enciende. Y entonces, con estas pilas de combustible, por ejemplo, podemos hacer que se muevan los coches, ¿vale? Podemos hacer coches de hidrógeno, que ya existen, se venden. También hay autobuses, hay trenes de hidrógeno, y cada vez hay más. Entonces, si os fijáis, lo único que se produce en esta reacción es agua. Es una fuente de energía, entre comillas, relativa o totalmente limpia, mejor dicho, porque no hay productos secundarios nocivos, ¿vale? Pero hay un problema. ¿De dónde sacamos el hidrógeno? ¿Alguien puede contestar a esta pregunta? ¿Tenemos una fuente limpia de energía o un combustible limpio, mejor dicho, mejor que no? ¿De dónde sacamos? Del agua. Del agua. Vale. Muy bien, a ver. ¿Alguien ha dicho? Os explico, ¿vale? Alguien ha dicho de la atmósfera, ¿vale? Vale. En la atmósfera hay un 0,001% de hidrógeno. El
con lo cual hay muy poco hidrógeno, ¿vale? Y es muy difícil de separar, habría que licuarlo, es muy, muy difícil. De la atmósfera no se puede sacar el hidrógeno que necesitamos. De hecho, no existen pozos de hidrógeno como existen pozos de petróleo, ni existen pozos de hidrógeno, ni existen minas de hidrógeno como hay minas de carbón. El hidrógeno se encuentra como tal en la atmósfera, se encuentra unido a otros átomos, como en el agua, que alguien ha dicho por ahí muy bien. O como, muy bien. Como por ejemplo también en los hidrocarburos, ¿vale? Tienen enlaces carbono-hidrógeno, la gasolina, por ejemplo. Entonces el hidrógeno no se puede obtener de una mina o de un pozo, sino que hay que producirlo, ese es el problema. Se produce el hidrógeno. Un modo de obtención. Se está perdiendo un poco tu voz, te oímos un poco entrecortado. Vale. A ver. ¿Cuál es por el micrófono? Sí, puede ser, pues se oye entrecortado un poco. Igual por vuestro micrófono. Al haber gente hablando, yo creo que se... Vale. Vale, entonces, a ver si ahora se escucha un poco mejor. El hidrógeno se puede obtener a partir de distintos métodos, ¿vale? El hidrógeno gris se produce a partir de combustibles fósiles, como el gas natural o el carbón. El gas natural es principalmente metano, CH4, que a presiones muy altas, en un proceso que se llama reformado del gas natural, se puede generar hidrógeno y monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono, si lo hacemos reaccionar con agua, da más hidrógeno y más dióxido de carbono. Vale, es decir, si vosotros vais con vuestro coche de hidrógeno, pensando que no contamináis nada por una ciudad, en cambio, cuando vais a una hidrogenera, es decir, una gasolinera de hidrógeno, en ese momento ya estáis contaminando, porque ese hidrógeno que compráis normalmente es hidrógeno gris, que es el 90% del hidrógeno que se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que ese CO2 que se produce en este proceso va a la atmósfera. ¿Qué podemos hacer para no contaminar en este proceso? Pues ahora se empieza a desarrollar un proceso que se llama de captura y almacenamiento de carbono, y así se produce el hidrógeno azul. Entonces es el mismo proceso, pero este dióxido de carbono se inyecta bajo tierra, ¿vale? En antiguas minas de carbón, etc. Entonces así atrapamos el dióxido de carbono y no puede salir a la atmósfera, y por lo tanto el hidrógeno que producimos es libre de CO2. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hay que aportar mucha energía para poder meter este CO2 bajo tierra, y también que hay que separarlo del hidrógeno. Además, hay algunas asociaciones ecologistas que no confían demasiado en que ese CO2 se quede atrapado durante periodos de tiempo muy largos. Lo ideal, en principio, es el hidrógeno verde. Como os había comentado, las energías alternativas tienen picos de producción que producen mucha electricidad que no podemos consumir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues mediante un proceso que se llama electrólisis, rompemos la molécula de agua con electricidad y la convertimos en hidrógeno que podemos acumular, que podemos guardar y transportar. Entonces, este es un esquema, parece un poco complicado, pero no es tan complicado, de cómo funciona la economía del hidrógeno. Entonces, si pensamos en un panel solar, que es posiblemente la energía renovable con más proyección, la energía que producimos eléctrica la podemos mandar a la red o a baterías, y esto después puede ir a las casas o a las estaciones de recarga de vehículos, por ejemplo. Pero tenemos otra opción. Esta energía la podemos utilizar para llevarla a un electrocatalizador y generar hidrógeno. Y ahora este hidrógeno lo podemos almacenar. Y este hidrógeno lo podemos utilizar para vehículos como coches, trenes, etcétera. O si no, lo podemos llevar a una central hidroeléctrica donde tengamos pilas de combustible e inyectar esa electricidad generada a partir del hidrógeno de nuevo a la red eléctrica cuando la necesitemos, ¿vale? Como todo,
siempre hay inconvenientes. El hidrógeno es un gas, ¿vale? Con lo cual